Confesional, podcast y radio. Antes de decir, pero es cristiano, va a la iglesia y ora, hazte una pregunta más honesta. ¿O es que estás justificando una relación terrible simplemente por el hecho de que los dos dicen Dios te bendiga, o van a la misma iglesia, o hicieron los dos la misma oración de fe, o los dos escuchan a los mismos pastores? El tema aquí es que compartir la fe no significa compartir madurez. Y a veces se justifica una relación terrible, nefasta, catastrófica. Mejor dicho, lo peor, simplemente justificado con somos los dos cristianos. Bienvenidos a este nuevo y último capítulo de la temporada Relaciones Tóxicas, yugo desigual entre cristianos. Bueno, desafortunadamente sí pasa. Hemos escuchado varias situaciones horribles de personas que no obedecieron al Espíritu Santo, no obedecieron a sus padres, no escucharon a sus amigos en el camino de la fe y se estrellaron feo. Muchos de ellos ya no están casados, están divorciados, otros incluso se desviaron de su diseño original y terminaron unidos con las tinieblas, con personas del mismo sexo incluso. Pero como lo que nos avala, lo que nos confirma es la palabra de Dios, vamos a hablar es desde el punto de vista de lo que Dios piensa. Y dice la palabra en 2 Corintios 6:14, no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con la oscuridad? La Biblia es clara, nuestro Padre es claro en esta área tan importante también para nuestras vidas. La primera decisión más importante es aceptar a Jesús en nuestro corazón y seguirlo. La segunda es con quién debemos casarnos y necesitamos la dirección del Espíritu Santo. En esta parte de este episodio nos duele de verdad hablarles de este tema porque como dicen también popularmente, el soldado advertido no muere en guerra, y muchas veces el Señor nos advierte de muchas formas, con personas, y no escuchamos, porque hay personas que dicen, no, como ya hizo la oración de fe, como ya empezó a ir a la iglesia, pero no ha dado un fruto. Y es que dentro del medio de la iglesia hay muchas edades espirituales. Hay unos que son niños, bebecitos, recién nacidos, y bueno, van a comportarse como un bebecito espiritual. Van a cometer errores, no van a tener una convicción firme en muchas áreas de sus vidas. Hay niños también espirituales, hay jóvenes y hasta ancianos espirituales. Entonces a veces se une un anciano espiritual con un recién nacido. Entonces, por más de que hablen de Jesús, el anciano espiritual con ese recién nacido, con esa mujer recién nacida en Cristo, pues van a chocar. Así vayan a la misma iglesia, así crean en el mismo Jesús, van a chocar porque hay como dones, capacidades que Dios ha activado en ese anciano espiritual que ese recién convertido, esa recién convertida no va a entender. Y van a tener choques desde ese punto de vista. Pero ahí el anciano espiritual es más recién nacido que el recién nacido, porque un anciano espiritual que se supone que sabe todo, que va a andar fijándose en un recién nacido en la fe. Entonces se le van las luces. El tema aquí es que el hecho de estar en un parking no te convierte en coche, vehículo, automóvil. O sea, el hecho de ir a una iglesia no te hace cristiano y no garantiza el carácter. Y esto lo estás planteando tú desde la perspectiva de las edades espirituales, que sucede mucho, pero a veces esto pasa simplemente por el mero gusto. Sí. Ahora, nadie está diciendo que no puede haber
un anciano espiritual o una persona que ya tenga años de crecimiento, un carácter de Cristo con una persona que está empezando, pero déjela crecer, déjela madurar, déjela tomar la decisión de verdad de corazón, y porque hay casos donde hay engaño, donde hay gente que se camufla por años antes de casarse para simplemente llegar a un altar, casarse con esa persona y ya después mostrar de verdad que había en su corazón y era no seguir a Cristo, no servirle, no hacer lo correcto. Entonces, dentro del mismo camino de la fe, tenemos que tener los ojos muy abiertos y los oídos para escuchar los tiempos, los tiempos. Hay que esperar los tiempos. A veces sí es esa persona, pero toca dejarla madurar, como también el Señor puede decir, no, esa persona no es para ti. Entonces, debemos ser guiados por el Espíritu, no por nuestra carne, lo que tú decías. Sí, por el no gusto. porque me gusta, porque me veo con esa persona hasta abuelito, abuelita, o porque, bueno, ya lo hablamos en el episodio anterior, no por finanzas, por los recursos, porque me conviene. Ahora, hay otro tema donde entramos en el yugo desigual, no solamente las edades espirituales, sino también el llamado. El llamado, el nivel... don o el talento que tiene y hacia dónde está enfocado. Y es que es fácil, digamos, determinar eso y llegar al tema del llamado cuando uno tiene la capacidad de evaluar el nivel de compromiso previamente, porque hay personas que son simpatizantes de la iglesia o de lo que Dios piensa y pueden hablar cristianés, pero eso no significa que tengan un carácter desarrollado. Hay asistentes a la iglesia, que es gente que va a la iglesia, pero nuevamente eso no significa que haya un carácter desarrollado. Hay servidores de iglesia, que los servidores pues están ahí, pero no significa, no garantiza nada. Hay ya dones ministeriales, miembros comprometidos, etcétera. Y claro, eso va a desembocar en el llamado. En el llamado se dan cuenta también, y ahí hay un choque de trenes, un choque de fuerzas, una polaridad contra polaridad, porque pues dos personas pueden creer en Dios y aún así no estar caminando en la misma dirección. La Biblia lo dice directo, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Es verdad. Entonces, hay choques, hay diferencias y pueden haber conflictos en la relación, en el noviazgo, incluso en el matrimonio más. ¿Qué mejor que esperar y hacer las cosas bien? Calcular, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? También hay un versículo que usan mucho los cristianos, entre cristianos, dice, es mejor casarme que estarme quemando. Sí, el apóstol Entonces, Pablo dijo como eso. hay una necesidad, las hormonas, bueno, eso ya lo hablamos también, Hormonator, que ahí es una fiesta de las hormonas y entonces es mejor casarme con este o con esta antes de que adultere, fornique. Sí, es verdad, pero no necesariamente tiene que ser ya y tomar decisiones apresuradas. Es mejor desarrollar el dominio propio antes de decir, no, me caso porque es que no me puedo controlar. O a veces, no, me caso y me quiero salir de mi casa porque mis padres no son cristianos y quiero hacer un hogar cristiano con este hombre cristiano, con esta mujer cristiana. Entonces, el matrimonio no es un taxi de salida de una situación donde no has querido crecer en tu carácter, en ese dominio propio. Vuelvo y lo repito. Sí, el matrimonio, yo me lo aprendí, el matrimonio no es un taxi de salida, de escape de una relación o de una situación donde no has querido crecer en dominio propio. Tanto crecer en tu hogar con tus padres, no es que no quiero sujetarme a ellos, o no es que ellos son re mundanos, re malos, no me dejan ir a la iglesia y terminas evadiendo el proceso de crecimiento que Dios quiere forjar en tu vida y te metes de una a un matrimonio o a un noviazgo y terminas peor que al principio. Entonces, no evadamos o evitemos el crecimiento o lo que Dios quiere forjar en nosotros. Más bien, seamos honestos con nosotros mismos, hagamos un pare, porque las emociones, las hormonas,
las personas, los padres, no, es que es mejor que se case ya porque o si no en las mujeres, no, cásese ya o si no a qué horas va a tener hijos y ya va a estar abuelito, abuelita y eso no le sirve a usted. Eso no, nos toca es escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo para no apresurarnos y no cometer errores. Es mejor guardar la calma, buscar al Señor, para los hijos de Dios ayunar, vigilar, buscar la palabra, hacer ejercicio, desarrollar un dominio propio, hacer un listado de por qué, con qué intención y motivación quiero casarme, o quiero ennoviarme, o quiero un compromiso serio con tal persona. Y ser muy honestos, no camuflar, ser honestos, ahí a solas con Dios. Decir, bueno, yo lo hago porque todos se van a casar y yo me voy a quedar sin casarme, la única solterona, el único solterón, me voy a quedar, como dicen, para vestir santos. No, todo es bueno en su tiempo, dice su palabra. El mejor vino se sirve al final. Es mejor esperarse un poquito y el plan de Dios, no comernos esa tarta antes de tiempo, cruda, insípida, sin que se cocine bien, sino en el punto perfecto. Así es también el Señor con nosotros. Y Él sí nos habla, Él sí nos guía. Y el problema empieza así, porque muchos cristianos confunden espiritualidad con comportamiento. Entonces, no, conoce la Biblia, sirve en la iglesia, ora mucho, pero al mismo tiempo hemos visto casos donde hay manipulación, hay culpa, hay golpes, se hace sentir menos a la otra persona, un trato frío. Y eso va a contradecir completamente lo que la Biblia dice respecto del amor. El amor es paciente y bondadoso, no es celoso, no es orgulloso, ¿sí? El amor no se comporta con rudeza, ni exige que las cosas se hagan a su manera. Entonces, seamos claros, si el trato no refleja amor bíblico, la fe que se dice tener es falsa porque no hay un carácter que la sostenga. Las relaciones se sostienen mucho por las decisiones, no por las emociones. Ir a la iglesia no reemplaza el desarrollo de carácter. Servir en un ministerio no significa que no seas egoísta. Puedes predicar la palabra si quieres. La persona puede predicar y todo, pero seguir siendo orgulloso al interior de su casa. Puede cantar en la alabanza y seguir siendo una persona inmadura emocionalmente. Y por eso Jesús lo puso simple. Por sus frutos se reconocerán. El tema es que a veces los frutos se confunden con lo que se hace ministerialmente, pero esos no son los frutos. Los frutos no es el conocimiento bíblico, ni las palabras. No, el fruto es cómo te portas al interior en la relación. Así es. Y lo que hablábamos hace un momento, en la forma también de cómo Dios quiere que le sirvamos. A veces hay desacuerdos enormes y separaciones, divorcios, ¿por qué no? Dios le dijo al esposo que fuera misionero, entonces toda la familia tiene que ser misionera, la esposa, los hijos, y quiere ir al África, quiere ir al Medio Oriente, a la China, ¿sí? A Pakistán. A Irán, a Pakistán, entonces porque Dios me dijo, ustedes tienen que ir y vivir lo mismo. Y eso no se habló antes del contrato de matrimonio, antes de firmar. Eso nunca se dijo. Eso nunca se dijo. Entonces, evaluar todo antes de construir un matrimonio, antes de dar el sí para un matrimonio, hablar de cómo van a servir juntos, si quieren tener hijos, todo, cómo van a manejar la economía, a qué padres van a visitar en diciembre, en qué festividades van a estar. Todo eso es importante, pero ante todo que sea un hijo de Dios con carácter, que haya crecido, que haya dado frutos dignos de arrepentimiento, de que quiere seguir con el Señor, de que quiere avanzar, de que cada día quiere ser perfeccionado por la palabra y por su amor. Porque si no es así, es terrible. Aún profesando los mismos valores, la misma fe,
va a ser incompatible, entonces van a haber choques. Y si no hay buenos hábitos de búsqueda del Señor, oración, ayuno, vigilia, porque eso es lo que finalmente, esas armas que el Señor nos entregó son las que derriban esos muros que quieren separarnos, porque la palabra dice que no hay enemistad para los hijos de Dios porque Él ya abolió todo en la cruz del Calvario, pero resulta que todos los días nos toca resetearnos, a mi esposo y a mí nos toca resetearnos continuamente, a diario, y perdonar y restituir a diario, porque si no hay esa práctica de amor y de perdón, no hay matrimonio. Así tengan a Jesús como su centro. Y es que tenerlo como centro es de verdad Tenerlo como centro. actuar como Él actuaría. El tema aquí es que de pronto uno quiere crecer y el otro quiere más la comodidad. Uno quiere riesgo y el otro no. Uno quiere madurez y el otro quiere atención. Uno quiere propósito y el otro quiere solamente compañía cristiana. Y cuando eso pasa, pues la relación se vuelve pesada, conflictiva, porque una relación saludable tiene que caminar en la misma dirección. No solamente creer lo mismo. Jesús nunca llamó a la gente solamente a creer. Jesús nos llama a seguirlo, ¿sí? Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso aparece en Mateo 16:24. Y eso de tomar la cruz a veces Cuesta, y duele. no a todo el mundo le gusta y unos sí están dispuestos y otros no. Sí, si uno nombra, digamos, hablando de un caso como el nuestro, ¿no? Naciones como Pakistán. Así mi esposa no vaya, está asumiendo un riesgo. Así Claro, vaya yo porque solo. somos una sola carne. Claro, se asume un riesgo. Este video, este podcast se está haciendo en respuesta a un comentario, a una solicitud que nos hicieron porque el podcast pasado fue yugo desigual y nos dijeron, pero hay yugo desigual entre cristianos y nosotros, bueno, lo pidieron, papi, bueno, vamos con todo. Me alegra porque hay personas que les gusta que la palabra cale, entre, haga mella en el corazón, Sí. no le huyen a la verdad. Y es cuando crecemos, porque qué bueno es escuchar en la radio, en las redes, ay no, estás haciendo todo bien, ¿cómo lo haces de bien? No, pues no. Sí, esas son mentiras de las tinieblas. Y no necesitamos estar cómodos en las mentiras, sino en la verdad, caminarla correctamente como dice la palabra. Entonces, la palabra siempre va a cortar, va a limpiar y también va a permitir que crezca lo que viene de parte del Señor. Y la pregunta no es solamente, ¿cree en Dios la persona? Uy, si cree en Dios, venga para acá. O sea, es como que el único requisito es tener una cara. No, pues no. O el único requisito es que respire. Pues no. La fe verdadera siempre va a producir transformación. Segunda de Corintios 5:17 dice que si estamos en Cristo, en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y al final, una relación cristiana saludable no se sostiene solo con fe, sino con dos personas que tengan un nivel de carácter desarrollado. Los dos pueden decir amén en la misma predicación y tener yugo desigual. ¿Y qué es ese carácter? Es lo que dice la palabra en Gálatas 5, que lo pueden leer todo, 5 del 19 al 22. Las obras de la carne, no ser carnales, no ser almáticos, sino ser del espíritu. No manda tu cultura lo que tú venías, a pesar de que eres hijo de Dios cristiano, lo que te enseñó tu papá y tu mamá o tu país, ni la mía, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi cultura, ni lo que yo pensaba, sino gana la cultura del cielo, gana lo que Dios piensa. Y somos del espíritu y de la palabra, o sea, caminamos en amor, que se manifiesta en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, nuestro fruto es el amor. Se manifiesta de esa forma, de esos colores, para que podamos crecer juntos. O si no, no hay matrimonio.
Hay simplemente orgullo, obras de la carne y egoísmos, y eso termina mal. Me preguntaron hace un tiempo qué significa matrimonio. Matrimonio significa muerte, porque hay que morir para que la otra persona esté mejor. Y si hay un yugo desigual, créanme, eso va a ser imposible de sostener. Es básicamente así, imposible de sostener. Ahora piensen en esto. Yugo desigual entre cristianos sucede. ¿Qué se puede hacer para que no pase? Tómense el tiempo de ser amigos y conocerse por largo tiempo. Es lo mejor. Y obviamente involucrar al Señor y al Espíritu Santo, conocer a los suegros, a los cuñados, a y las la familias, cultura del país, porque estamos hablando de naciones, ¿no? Hay personas que son cristianas, buscan al Señor, todo, pero la diferencia de culturas les hace pasar malos ratos. Entonces, infiernos. Mucha comunicación con el Espíritu Santo y entre pareja para ponerse de acuerdo. No ganas tú, no gano yo, gana lo que Dios piensa. Entonces, ánimo, sí podemos hacer las cosas correctamente. Dejemos que el Señor siga perfeccionando ese carácter para que puedan haber hogares que prevalezcan, hogares esforzados y no hogares que con personas que se enseñaron a que todo es fácil y que todo es ya, porque asimismo vienen fracasos en el matrimonio. Eso estuvo bastante fuerte, pero es la realidad. Nos despedimos de ustedes, no sin antes bendecirlos a la distancia, enviarles un abrazo. Gracias por escuchar. Y recuerden, la fe que no trabaja la forma de amar no va a poder sostener una relación. Creemos en matrimonios forjados sobre la roca, donde vienen vientos y no se caen, no se derriban. En el nombre de Jesús, los amamos. Los amamos. Chao, Lin. Nos vemos en la siguiente Bye. temporada. Chao. Non convencional podcast y radio.